Hola, buen día, hermanos. Seguimos con esta serie acerca de la venida del Señor, el verano, la cosecha, Pentecostés. Todo indica que el Señor viene en tiempo de verano, que es tiempo de cosecha. Como lo hemos venido mirando en los otros videos que hemos publicado, el Señor relaciona su venida con el verano. Y en el verano es la cosecha. Vamos a ver que está muy relacionado el rapto y los tres tiempos de la cosecha. Hay tres tiempos en la cosecha que son primicias, cosecha general y rebusca. Y vamos a entenderlo bien porque por esa razón, por no entender que la cosecha tiene etapas, es que algunos ven el rapto más adelante o al final, el rapto de la iglesia. Entonces vamos a avanzar con el tema y vamos a mirar, como les decía, que el tiempo de la cosecha, estamos hablando en sentido natural agrícola, pero esto se extrapola o es una analogía de una cosecha espiritual. Y esa cosecha tiene tres tiempos, que son las primicias, la cosecha general y la rebusca. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a mirar lo que dice sobre las primicias en Éxodo 23, 16, 17. Mira lo que dice. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová al Señor. ¿Cuál es la salida del año? Es septiembre. Septiembre ya es el fin del verano, comienza el otoño. Hasta ahí, hasta principios de septiembre, llegaba la cosecha. Entonces vamos a ver que los primeros frutos son al principio del verano, primeros frutos de la cosecha. Vamos a ver la cosecha general. Levítico 19, del 9 al 10, mira lo que dice. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Entonces vamos a entender que al principio del verano, estamos hablando de la cosecha del trigo, al principio del verano, que esto es mayo, junio, están los primeros frutos del trigo, que ya están maduros, como una gavilla, ¿cierto? Los primeros frutos es lo de mayor calidad. Puedes extrapolarlo a un árbol, no sé, de mangos, del fruto que más te parezca. Los primeros frutos son los de mayor calidad y son como en algunos lugares que aparecen, ¿cierto? No son en abundancia, van saliendo de a poco, aquí y allá salen los primeros frutos. Luego viene la cosecha general donde ya es la abundancia, donde ya, hablando del trigo, es todo el campo, ¿cierto? Y en un árbol sería frutos por todas partes de sus ramas. Esa sería la cosecha general. Las primicias es lo más delicioso, lo de mayor calidad, lo más apetecible. Es lo primero que se envía, por ejemplo, en una exportación de frutas. Se envía a, por decir algo, las regiones de aquí de los países suramericanos exportan primicias a los países europeos o a Estados Unidos. Lo mejor de la cosecha. Luego viene la cosecha general, que no es de tan gran calidad como las primicias, pero pues es buena, obviamente es buen fruto, pero ya dijimos que lo mejor es las primicias. Y dice que no se cegará todo, sino que se dejará una parte para los pobres al final de la salida del año, como lo vimos aquí, a la salida del año. Los pobres recogerán lo que quede para ellos. Y esto también se ve al final de los años, al final de los 6 años. Mira, cada 6 años hay un año de reposo de la tierra. Mira cómo lo explica Éxodo 23, 10 al 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas al séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, vaciarás con tu viña y con tu olivar. Entonces, cada 6 años se dejaba un año de reposo para la tierra, y lo que se cosechara en ese año eh, quedará para los pobres.
la tierra de por sí da cosecha sin que el hombre siembre, ¿cierto? Porque la semilla cae y da fruto. Entonces ese último año no se cosechaba, sino que se dejaba para los pobres. De la misma manera en la cosecha de cada año, al final de la cosecha, esto es agosto, septiembre, se dejaba para los pobres lo que quedara. Esto lo puedes ver en el libro de Ruth, que a Ruth se le permitió recoger cosecha detrás de los segadores para los pobres, ¿cierto? Lo que quedara. Entonces, esos son las tres etapas de la cosecha: primicias, cosecha general, que es ya lo abundante, y la rebusca para los pobres. Recuerda esto para lo que vamos a ver más adelante, que el séptimo año, también esto se aplicaba cada 6 años, el séptimo año era de reposo para la tierra. Y ahí se le dejaba a los pobres lo que diera de fruto la tierra. Recuerda esto para lo que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, vamos a ver que, como lo hemos hablado antes, hay una cosecha que es en junio, comienza en mayo, junio, luego julio, verano y agosto, y termina en septiembre. Estamos hablando generalmente de la cosecha de trigo, porque los primeros frutos son cebada, pero esto tiene que ver con la cosecha general de todos los frutos. La cebada es lo primero que aparece en primavera. Pero vamos a ver que no solo es un tiempo de cosecha físico, específico o literal en la tierra, sino que también hay un tiempo de cosecha en lo espiritual. Vamos a ver que por 2000 años se ha sembrado en la iglesia y se ha predicado el Evangelio de la Gracia. Cuando la iglesia sea raptada, se van a comenzar a recoger las primicias de Israel, que son los 144.000. Esto está en Apocalipsis 7, del 1 al 8. Es decir, es como la iglesia en el rapto, es como si le pasara a los 144.000 la estafeta, es como una carrera de relevos. Le pasa la estafeta y siguen Israel predicando y la iglesia se va. Y hasta ahí llega el Evangelio de la Gracia, ahí se cierra la puerta de la gracia y comienza a predicarse el Evangelio del Reino, que tiene que ver ya con el reinado del Mesías, que es lo que vendrá en el milenio. Y esto se va a predicar hasta el tiempo de la siega. El tiempo de la siega donde aparece Apocalipsis 14, del 14 al 16. Y luego de la siega vendrá la rebusca, los sobrevivientes de las naciones, Zacarías 14, 16. Todo esto es el tiempo del fin, del que se anuncia en Mateo 24. Primero se predica el Evangelio del Reino cuando la iglesia sea llevada, y luego el Evangelio eterno cuando las primicias, que son los 144.000, ya estén listos. Esto lo vas a ver también en Apocalipsis 14, ¿cierto? Y ahí se proclama rey a Jesucristo, porque ya está Israel, ya está el pueblo de Israel. Y la rebusca va a ser en el milenio, los sobrevivientes de las naciones, es decir, todavía se va a poder salvar gente en el milenio, pero estos van a pasar al milenio con cuerpos naturales, van a comenzar, todo va a ser cambiado, la naturaleza, eh, el ser humano, su cuerpo va a cambiar y va a poder vivir hasta casi 1000 años, porque todo va a ser renovado. Entonces, en el milenio van a haber cuerpos glorificados de los creyentes que han sido llevados en el rapto, de los 144.000, pero van a pasar los sobrevivientes de las naciones con cuerpos naturales que todavía van a pecar, pero ya como Satanás va a ser encerrado, ya no van a poder ser engañados por Satanás, ya van a tener que dar cuenta de sus actos y la excusa no va a ser Satanás me engañó. Pero aquí lo que va a abundar es la santidad y lo extraño va a ser el pecado. En esta etapa lo raro va a ser el pecado, no es como ahora que aquí lo raro es la santidad y el pecado es lo que abunda. Aquí, como Cristo va a estar gobernando y reinando, lo abundante va a ser la santidad y lo extraño va a ser el pecado. Sí va a haber pecado, pero va a ser extraño. Y al final, cuando venga el juicio del trono blanco, van a resucitar tanto los muertos de esta etapa, que no reconocieron a Cristo, y van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, y también van a ser juzgados los que pasaron al milenio con cuerpos naturales, que van a vivir durante 1000 años, o aproximadamente 1000 años, van a ser juzgados por sus obras en el juicio del gran trono blanco. Luego vendrá la Jerusalén celestial cuando ya esté completada la salvación.
Vamos a ver esto porque es tremendo el plan de Dios, pero mira que la cosecha está concentrada acá y al final la rebusca se alarga 1000 años más. Ese es el tiempo de la cosecha. Vamos a entender la identidad de los salvados y ahí vamos a ver la cosecha cómo se ubica, porque hay una identidad de salvados, o sea, los salvados tenemos diferentes identidades, diferentes, ¿cómo decirlo? Mm, momentos, no momentos, sino más bien como diferentes identidades espirituales de cómo vamos a vivir por la eternidad, de acuerdo al llamado, de acuerdo a nuestra respuesta al Evangelio, también a los tiempos que vivimos. ¿Y esto dónde está? En 1 Corintios 15, 22, 28. Aquí está todo el plan de salvación en estos cortos versículos. Vamos a leerlo, mira lo que dice. Porque así como en Adán todos mueren, es decir, todos los que descendemos de Adán morimos, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso hemos insistido en que entendamos qué es estar en Cristo. Porque en Cristo todos van a ser vivificados por la fe en Jesucristo. Pero cada uno en su debido orden. Entonces hay un orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahorita vamos a mirar cada uno de esos grupos. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Primera de Corintios 15, 22, 28. Entonces vamos a analizar muy bien este pasaje para identificar cada una de esas identidades. Entonces, primero tenemos a Cristo. Y en Cristo está la iglesia, porque recordemos que la palabra es enfática en decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es uno con la iglesia, Cristo es la cabeza. Así que nosotros somos como su cuerpo ejecutor. Él manda, Él da las órdenes y nosotros ejecutamos. Nosotros estamos en Cristo. La iglesia de estos 2000 años, judíos y gentiles que han creído en Cristo, estamos en Cristo y somos su cuerpo y seremos arrebatados. Este es el rapto de la iglesia. Los que hayan muerto así, se hayan negado a sí mismos, tomado su cruz y seguido a Cristo, seremos llevados en las nubes y arrebatados, la iglesia de Jesucristo. Luego vamos a ver que cuando eso ocurra, se le pasa la estafeta, por así decirlo, en una carrera de relevos, siguen las primicias que son los 144.000, ese es el grupo 1. ¿Por qué separamos esto? Porque la iglesia se le dice, si bien la iglesia también son primicias, en Romanos se les dice que son eh, primicias, en Santiago también se habla de primicias, Santiago nos llama primicias de sus criaturas y en Romanos primicias del Espíritu. Entonces son un tipo diferente de primicias a las primicias de Israel. Son primicias del Espíritu y son los primeros en Cristo. Pero las primicias de Israel tienen más que ver como con Cristo reinando en la tierra. Haz de cuenta que Cristo, el cuerpo de Cristo es la esposa en los cielos y las primicias de Israel es la esposa en la tierra. Son una, pero la palabra dice que en Cristo se unieron los cielos y la tierra. Y vamos a ver que al final la Jerusalén celestial desciende a la tierra. Y ese va a ser el estado final de los salvados viviendo en la Jerusalén celestial en la tierra. O sea que los cielos y la tierra se unen. Entonces, así lo entendemos. Es como que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la esposa en los cielos y las primicias de Israel es la esposa en la tierra. De los dos hizo uno, un mismo cuerpo. Vamos a ver el segundo grupo. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son estos? Bueno, los que pasan por la gran tribulación y entregan su vida por Cristo. Ahí está la iglesia que no se fue en el rapto y los que crean también en Cristo en ese tiempo y que sean mártires, que tengan que dar su vida por Cristo. Estos son los de Cristo en su venida. Vamos a ver que hay un tercer grupo.
que esto viene después de que Cristo venga a reinar, que es en el milenio. Dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ese es el grupo 3, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine, o sea, en el milenio, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Van a haber enemigos de Cristo en el milenio, si al final se levanta de nuevo Satanás y engaña a las naciones, y es la última rebelión. Hasta el final va a haber el último enemigo. Y ahí va a ser, ese enemigo va a ser puesto por estrado de sus pies. Dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí se destruye la muerte, viene el juicio del gran trono blanco y luego la eternidad, cuando la Jerusalén celestial baja a la tierra. Y ese es el estado final. Entonces el grupo 3 que vemos acá es cuando entregue el reino a Dios y Padre, o sea, los salvados del milenio, que van a ser juzgados por sus obras en el juicio del gran trono blanco. Entonces, vemos que la iglesia, el grupo 1 y el grupo 2, es la primera resurrección. A esto se le llama la primera resurrección. Y al grupo 3 se le llama la segunda resurrección. Mira lo que dice la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Claro, porque estos al regreso de Cristo ya están glorificados, ya tienen cuerpos inmortales. Pero los que pasan con cuerpos naturales al milenio no. Y esos van a ser parte de la segunda resurrección. Vamos a ver qué más se dice de este grupo. Cristo, las primicias y los que son de Cristo en su venida. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, mira, primogénitos, primicias, ¿ves? Primogénitos que están inscritos en los cielos, mira, están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12, 22, 24. Mira, es mejor estar acá, sobre todo acá, en Cristo, para no pasar por esta gran tribulación, ¿cierto? Y esto vamos a tener cuerpos glorificados en la Jerusalén celestial en los cielos, que al final del milenio baja a reinar en la tierra, con Dios, estando con nosotros. Es glorioso estar acá, hermanos. Estamos inscritos en los cielos. Tenemos que mantener eso, guardar la fe, porque el enemigo va a querer atacar nuestra identidad y nuestra fe. Ahora vamos a ver lo que pasa con la segunda resurrección. Dice, y vi a los muertos, esto es el juicio del gran trono blanco, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mira, aquí ya es por las obras, por lo que vivieron en el milenio. Y aquí también son juzgados los que en la etapa de Cristo rechazaron a Cristo, juzgados por sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, mira, la muerte segunda. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 12, 15. Es decir, en el libro de la vida estamos inscritos los que estamos en Cristo, las primicias que son Israel, y los que son de Cristo en su venida, los mártires. Pero también van a ser inscritos los que en el milenio Dios ya los va a juzgar conforme a sus obras, ya es otra forma de juzgarlos. Los que pasen esa prueba de vivir conforme a las obras a las buenas obras que Dios determine. Y si pasan esa prueba son inscritos en el libro de la vida. Si no la pasan, entonces son condenados. Al igual que los que rechazaron a Cristo, que son resucitados aquí también. ¿Ves? Ahí están los grupos. Entonces no quieres ser de la rebusca. No quieres estar acá, ¿cierto? Pero bueno, los que vivan en el milenio van a tener una ventaja que nosotros no tuvimos, que ya no van a ser engañados por Satanás. Van a conocer a Dios plenamente y van a conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde es mejor estar? Bueno, yo prefiero estar acá, ¿cierto? Porque vamos a recibir cuerpos glorificados. Entonces vamos a ver que esa cosecha, volviendo a la cosecha,
La cosecha es entre, comienza mayo, junio, va por junio, julio, agosto, hasta finales, principios de septiembre. Esa es la cosecha en término agrícola, natural, literal. Pero hay una cosecha que es espiritual y que está ligada también a la natural. Tiempo de la cosecha, mira lo que dice Éxodo 9, 31, 32. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. ¿Qué nos está diciendo? Que el trigo madura después de la cebada. O sea, el trigo no madura en la primavera como la cebada, porque la cebada es como el fruto que más rápido madura, ¿cierto? En primavera, y da la entrada a la primavera, es el que indica la primavera. Pero el trigo madura, comienza a madurar en mayo, mayo a junio. Entonces vamos a ver que el trigo representa a los creyentes. El trigo representa a los creyentes. Porque se puede confundir que como la cebada es primicias, pero estas son primicias para dar inicio a la primavera, primicias de toda la cosecha, es decir, de todos los frutos, el fruto que primero madura, a eso se refiere, ese es el contexto al que se refiere con primicias a la cebada. Pero las primicias que tienen que ver con el recoger espiritual, por así decirlo, tienen que ver es con el trigo, y el trigo comienza a madurar es a finales de mayo, principios de junio. Esa es la cosecha a la que se refiere la palabra. Y Jesucristo relaciona su venida con verano, con esa cosecha. Vamos a ver que el trigo representa a los creyentes. Entonces no podemos confundirnos con el tema de la cebada. Las cebadas son primicias de todo lo que se cosecha, porque da inicio a la primavera. Pero el trigo es primicias de un grano especial que es el trigo. Y el trigo representa a los creyentes, ya vamos a verlo. Mira los pasajes que te voy a mostrar. El trigo es un fruto espiritual que tiene que ver con la fe o representa eso. Puedes leer la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13:30, Mateo 13, pero aquí voy a extracto una parte nomás que dice, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, el tiempo de la siega. El tiempo de la siega, ¿quién lo marca? El rapto de la iglesia, ahí comienza la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mira el trigo. Siempre hemos dicho que la cizaña se parece al trigo, pero no es trigo, porque la cizaña es erguida, la cizaña no da fruto. El trigo sí da fruto y cuando da fruto se inclina, mostrando humildad. La cizaña no se inclina porque la cizaña no da fruto. Está erguida, mostrando altivez, orgullo. Se nos compara con la cizaña, o sea, se nos compara con el trigo y contrapuesto al trigo la cizaña. Por ninguna parte vemos que se hable de la cebada. La cebada no tiene nada que ver con los creyentes. Se habla de trigo. Entonces, mira más pasajes. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas 3, 16, 17. Aquí vuelve y muestra trigo. ¿Qué es lo que recoge el Señor? Trigo. Hay muchos tipos de frutos, sí, pero él lo que viene a recoger es trigo, él no viene a recoger cebada. Si quisiéramos darle una interpretación a la cebada, podríamos decir que la cebada es un grano más común que se da en muchos más campos. El trigo era más de personas más acaudaladas. La cebada la consumían más los pobres porque era más abundante. El trigo era más costoso. Entonces la cebada, si queremos darle alguna significación, el sentido que le podemos dar a eso, o por lo menos el que yo le veo, es que se dice que Cristo se hizo pobre para hacernos ricos, porque el trigo tiene que ver con la fe, y el Señor dice que el que tiene fe es rico, tiene riqueza en su corazón, es una riqueza inconmensurable la fe. Entonces Él se hizo pobre para hacernos ricos. El trigo, ahí está el trigo.
Y la cebada habla de que es abundante, entonces por eso los pobres la pueden comprar. Entonces se hizo pobre como, él se hizo como un hombre, porque él no era hombre, él es Dios. Se hizo como un hombre, entonces se hizo pobre, se hizo común, porque los hombres son comunes. Pero la fe no es algo común. La fe es más escasa en medio de la humanidad. ¿Ves? Entonces no tiene nada que ver que él venga a recoger cebada, porque él viene por algo especial que es el trigo, en simbología hablando, simbología bíblica, que representa la fe. Vamos a ver más pasajes que hablan de esto. Mira lo que dice Lucas 22, 21, 32 relacionando el trigo con la iglesia, con los creyentes. Mira, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Ves? Si hay un apóstol del que se habla o nos hace símil de la iglesia es Pedro, porque sobre esta roca, sobre lo que él declaró, levantaría la iglesia del Señor. Entonces, trigo tiene que ver con la iglesia, con creyentes, sin importar su nacionalidad, su etnia, no importa si son judíos o gentiles, porque en la iglesia todos somos uno, ya no hay judío, gentil, mujer, hombre, samaritano, escita, nada de eso. Somos uno en Cristo. Por eso la importancia de saber quiénes somos en Cristo. Entonces el trigo simboliza a los creyentes, a los que tienen fe. El Señor viene a buscar fe. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, eso es lo que dijo. ¿Qué es lo que viene a buscar? Fe, un fruto de fe, y la fe pues trae muchas cosas consigo. Trae el fruto del Espíritu Santo, bueno, etcétera, etcétera. Trae virtud, trae obras basadas en la fe, trae llamado, propósito. Todo depende de la fe, hermanos. Mira lo que dice Juan 12, 23, 24. Jesucristo se relaciona a sí mismo con el trigo. Mira lo que dice. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de sí mismo y se relaciona con el trigo, porque él es el autor y consumador de la fe. Entonces, mira, es muy contundente. El trigo representa la fe, los creyentes. ¿Lo ves? Mira, el trigo relacionado con la resurrección. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que tú siembras, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, mira, o de otro grano. Pero, ¿de qué nos pone ejemplo? Del trigo. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, porque cada semilla tiene un ADN específico, ¿cierto? El trigo da trigo, la semilla de cebada da cebada, la semilla de no sé, de cualquier fruto que tú digas, de un mango, de una papaya, de una manzana, esa semilla solo puede dar lo correspondiente a esa semilla, porque está hablando de un ADN específico que hace grano. Y el ADN de los que somos llamados trigo es la fe. La fe, mira, el trigo abundante en el mundo gentil. Mira lo que pasó con José cuando recogió trigo en Egipto cuando hubo escasez. Esto está en Génesis 41-49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Mira, ¿dónde lo recogió? En el mundo gentil. La mayoría de trigo, es decir, de fe, el Señor la va a recoger o lo está recogiendo en el mundo gentil por 2000 años en la iglesia. Claro, también va a recoger de Israel. Lo hizo al principio y lo va a hacer ahora al final. ¿Ves? Cómo todo es una figura de lo que iba a pasar. Tanto que los hermanos de José y Jacob, que son Israel, tuvieron que ir a recoger trigo o a pedir trigo o a comprar trigo en Egipto, donde abundaba, en el mundo gentil. Todo es una figura de lo que iba a pasar, hermanos. Entonces, el trigo representa ADN espiritual, hermanos, basado en la fe. Cristo viene a buscar ¿qué? ¿Qué es lo que viene a buscar? Fe. Personas que tienen fe en su obra redentora, sin importar de dónde sean, judíos o gentiles. Eso es lo que viene a buscar.
Así que el tiempo de la cosecha es eso, viene a buscar gente con fe. Y ese tiempo de la cosecha del trigo, podemos y lo decimos, comienza a finales de mayo, míralo acá, trigo, principios de junio. Comienzan también otros frutos, higos, uvas, ¿cierto? Aquí ves, pero todo este tiempo es cosecha de trigo, hasta septiembre principios, ¿dónde? En tabernáculos, en Sucot, que también ahí es fiesta de cosecha, ya cerrando el año, cerrando la cosecha. Entonces todo esto es el verano. Por eso decimos, como Cristo mismo lo dice, que Él viene a recoger fruto de fe, ¿cuándo? En verano. Así que podemos saber que Cristo viene en uno de estos meses, junio, julio, agosto, inclinándome a pensar más en junio porque habla de primicias. Y ya dijimos que la iglesia de Jesucristo son primicias del Espíritu y de sus criaturas. Y las 12 tribus de Israel son primicias de entre los de la tierra. Y eso cuando se recoge en esta época. Y tendría mucho sentido que ocurriera en junio porque Él hace que todo se alinee, tanto el verano espiritual como el terrenal. Así como el Cordero de Pascua murió cuando, en época de Pascua en Egipto, fue sacrificado, Cristo, que era el cumplimiento, también murió en la misma época, en la misma fecha. Así que si lo hace así, de esa manera en esa fiesta, ¿cómo no lo hará también en la fiesta de primicias, de primeros frutos, con el rapto de la iglesia y el sellamiento de las primicias de Israel? Entonces, hermanos, podemos ver que este tiempo de la cosecha comienza en el rapto de la iglesia. Aquí están los pasajes para que lo cheques. Y es verano, este es el verano espiritual, porque de ninguna manera este verano espiritual nos está hablando de 3 meses, que es en lo natural, sino que nos está hablando de un tiempo que es el tiempo del fin del que habla Mateo 24. Cuando él habla del tiempo del fin se está refiriendo a esto, a este tiempo, donde se va a dar en lo espiritual la recogida de las primicias, rapto de la iglesia y sellamiento de los 144.000, luego la siega que es la cosecha general, mártires de la gran tribulación, y luego la rebusca que se alarga por 1000 años hasta el fin del milenio. ¿Ves? Estos son los tiempos de la cosecha. Y si no entendemos muy bien quiénes somos, vamos a estar divagando por acá, si somos por acá, si estamos por acá, si estamos por acá. Por eso hay gente que entiende que el rapto es por acá, incluso algunos por acá. Pero no, hermanos, el rapto de la iglesia es por acá. El rapto de la iglesia es lo que da inicio a la cosecha, hermanos. Entonces, espero que se haya entendido, que sea claro que la cosecha tiene 3 etapas: primicias, cosecha general y rebusca. Y este tiempo específico, sobre todo, va a ser el tiempo de las primicias y la cosecha general, porque ya vimos que la rebusca se alarga 1000 años. Así que tenemos que prepararnos, hermanos, porque todo apunta al verano, específicamente a junio. Y vamos a ver cómo se alinea no solo con verano o cosecha, sino con Pentecostés. Vamos a ver también el tema de Pentecostés, todo apunta allá, mis hermanos. Este es el tema que quería compartirles. Espero que haya sido de mucha edificación. Dios los bendiga.